Hola, ¿qué tal, lilibutenses? Tengan ustedes muy buenas tardes. Y hoy vamos a tocar un tema, pero lo vamos a tocar medio como tocándolo con pinzas, agarrándolo con pinzas esta info. ¿Por qué? Porque si bien es un portal bastante conocido, no sé si de los más respetados, hoy en día me parece que no hay mucho portal muy respetado, pero hoy en esto de tratar de generar clics y generar un montón de cosas, yo creo que la ética un poquito se ha perdido, ¿no? Entonces me parece como muy raro que justo este portal haya sacado esta primicia tan rápido, los otros no hayan sacado nada, no haya mucho revuelo. ¿O será que, bueno, este portal tiene la primicia y nosotros en este canal, siempre atentos, la hemos capturado en el momento justo? Pero, como no sabemos, prefiero que lo tomemos más que nada como un rumor, como alguna cosita. ¿Y por qué les digo esto? Porque en el mundo de que todo hay filtraciones, de que todos llevan su celular, de que todo puede... A ver, el mundo corporativo, por lo que hemos estado viendo y leyendo, es bastante mugriento. ¿Está bien? Entonces me parece muy raro que en una... A ver, en una reunión tan importante donde se tratan ciertos temas, los celulares no queden afuera, las cámaras no sean apagadas, no se baje el cono del silencio como el Agente 86. ¿Entendés? Me parece todo muy raro. Y esto de que, se nos filtró y en realidad lo filtramos, me parece más una cuestión de ser cierta, me parece más que nos ganaron de mano y alguien infiltró una minicámara y filtró estas cosas, me parece más una, contención de daños, si queremos llamarlo así. No es bien sabido que James Gunn ha tenido hashtags diciendo, no sé, despidan a James Gunn, se puso toda la gente en contra, youtuber grande, youtuber chicos, a gente, a fans, se ha puesto a todos del culo. Hablando mal y pronto, la verdad que todo el mundo, si bien para mí nunca fue una gran cosa James Gunn, o sea, ojo, lo respeto todo como director, pero te quiero decir que a mí nunca me vislumbró con nada, y para mí siempre lo dije, es una ruleta rusa, y últimamente me ha dejado bastante que desear David Sala. Yo le tenía fe, pero la verdad que estamos viendo que el tipo no está dando mucho pie con bola, o realmente no sé cuál es su movida. Sabemos que James Gunn no está muy congraciado con DC. Siempre tenemos a los betas así, que dice, ay no, pero James Gunn hizo esto, hizo lo otro. A mí ya de por sí no tiene ética, ni valores, ni nada que vos estés. Seas el director de DC, pero cada 5 minutos postees cosas sobre Guardianes de la Galaxia o cosas sobre Marvel. Zaslav había dicho hace un tiempo que quería un Kevin Feige. Bueno, James Gunn no es muy diferente, lo obtuvo al final su especie, estoy haciendo símbolo de comillas, Kevin Feige. ¿Entendés? Entonces, esto tomémoslo con pinzas de dos maneras. Una, por si no es verdad y solo es un rumor, y otra porque me parece contención de daños, ¿no? Ver a ver si les tiro una puntita y todos los que no tengan un poco de pensamiento crítico o que sean esos fan acérrimos que compran cualquier pelotudez. Y ojo, no estoy hablando de los gustos de nadie, estoy hablando de que cualquier cosa que le tiren lo compran, sin decir, bueno, vamos despacio, vamos a ver, pará, me parece que la estás pifiando. ¿Entendés? Me parece a mí que es una cosa, les tira una onda para ver si nos congraciamos con James Gunn por todas las porquerías que ha hecho, ¿no? Y aparte muchas mentiras. Primero con lo de Henry Cavill, después salió diciendo que, bueno, cancelaron Wonder Woman o que despidieron a... no me sale el nombre de la que lo escribió Kathleen Kennedy, pero sabemos que no es Kathleen Kennedy. Bueno, de la escritora de Wonder Woman. Después salió diciendo la mina que no, que ella se había alejado. Después saltaron a decir que habían desafectado a Gal Gadot. Salió James Gunn a decir que mentira, ¿cómo van a desafectar a Gal Gadot? Después salió que sí, la habían desafectado a Gal Gadot. Entonces todo este mundillo es una mierdilla, ¿entendés? Que tiene mucho olorcillo. Esto es perfectirijillo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, la cuestión es que tomémoslo con calma. Para mí las filtraciones no son filtraciones, sino que están hechas a propósito. Porque yo que soy, si yo no quiero que se filtre nada, digo, bueno, celulares afuera, cámaras apagadas, 4 o 5 personas en la reunión, y si hay alguna filtración sabemos que fuiste vos.
¿Está? Bueno, no le demos mucha más vuelta, vamos a la noticia. Bueno, ya se la estaba mostrando un poquito como para que genere hype, ¿no? Así que se filtran todas las películas de la primera fase del universo DC. ¿Esto es real? Dije yo. ¿Esto es real? Bueno, sí, es real. Porque cuando lo vi yo, dije, ¿qué? Me quedé como, ¿what the fuck? ¿Esto es real? Dije El yo. universo DC extendido nunca logró pasar una buena época. Inició Superman Hombre de Acero en el 2013, dirigida por Zack Snyder. Vamos a pasarlo un poquito esto, ¿no? Porque nos hace una cuentita de cosas. Vamos a lo que ustedes quieren saber. Vamos al meollo del asunto. De ahí en adelante Wonder Woman, Shazam ha sido un total desastre. La Liga de la Justicia, Aquaman, Black Adam, Birds of Prey, Suicide Squad y sus secuelas han tenido malas críticas o mal desempeño en taquilla. Sumado a eso, las líneas temporales confusas de producciones con personajes DC, pero que no están dentro del universo extendido. Como fue el caso de la película en solitario de Joker, que bueno, ya sabemos lo que pasó, está Joker embarazado, por lo menos en los cómics, que ahí no me quise meter, porque es armar una controversia al pedo con el tema de Joker, porque está bien, no lo metamos ahí. En su futura secuela. También el caso del Snyder Cut, la Liga de la Justicia, sumado aún más la complejidad, no fue ninguna sorpresa cuando Warner Bros. Decidió poner pausa y reiniciarlo todo. Bueno, vamos a hacer un parate ahí. Primero, todos los de Zack Snyder están pidiéndole a Netflix que recuperen la franquicia. Que la tomen ellos, cosa que me parece casi imposible, te diría un 95% imposible de que eso suceda. Por más fuerza que hagan, no creo. Hay muchos derechos, hay muchas cosas, no creo que sea así. Y por otro lado, también escuché un rumor de que parece que los directivos, SAS, Lab y otros directivos, James Gunn y eso, estarían abiertos a que continúe Ezra Miller porque no ha tenido ningún problema o ninguna controversia después de que se sometió a un tratamiento. Lo cual aún me hace ver más la hipocresía de este mundo, ¿no? Porque si bien yo dije, cuando el pibe se recupere estaría bueno que le den una oportunidad, ponele, después que salga de la cárcel o que cumpla sus condenas o lo que sea, que le den una oportunidad siempre y cuando sean papeles, no esto, no universos, no algo tan comprometido. ¿Está bien? Pero aparentemente todo el mundo dice, ¿para qué carajo voy a ir a ver Aquaman 2? ¿Para qué carajo voy a ir a ver, Flashpoint? ¿Para qué carajos voy a ir a ver todo lo que van a sacar si va a haber un reinicio? ¿Qué sentido tiene? Yo creo que Flashpoint es una película a ver. Yo no la voy a ir a ver al cine, seguramente la vea con el ojo tapado o en la cueva de Ana, porque la verdad que no me genera ningún tipo de hype, pero me parece copado verlo, más que nada por los cameos y más que nada por el tema para ver cómo reinician y qué sugieren, ¿no? O si va a tener realmente algún tipo de unión con lo que va a suceder ahora en el reinicio ¿no? O sea, si tiene alguna cosita que diga, bueno, a partir de Flashpoint, este reinicio de James Gunn tiene algún tipo de unión, o algún tipo de ¿cómo se llama? No me sale la palabra, pero algún tipo de... Bueno, sí, de unión. ¿Qué te iba a decir? El tema es que la gente está diciendo, no la quiero ir a ver, no quiero ir a gastar tiempo. Y tienen razón. ¿Para qué vas a ir a ver Aquaman 2? Por el hecho de ver la película, sí, perfecto. Pero no tiene ningún sentido a nivel universo. Yo qué sé, si sos fan la vas a ir a ver. Yo ya perdí todo tipo de interés en este tipo de películas. Pero entiendo por qué pueden llegar a ser las filtraciones. Como para que digan, pero mirá lo que van a sacar acá. Pero mirá lo que van a sacar allá. Pero tenemos que ir a verlo a ver si se unen o hacen referencia. Me imagino que debe ser por eso. Junto al plan de empezar del universo extendido de DC desde cero, viene la contratación de Peter Safran y James Gunn como directores de ese estudio para diseñar un plan a 10 años de producciones. El objetivo es completar con Marvel de forma más ordenada y un mayor control de creativo. Gunn y Safran anunciaron que la primera producción tras reiniciar el universo extendido de DC sería una nueva película de origen de Superman. Habíamos visto de acá que al principio también había un rumor de que iba a ser Superman con Lobo. Yo que sé, capaz que el origen de Superman... Lo que pasa es que el origen... Esto es lo mismo que los Tierra 1, los Tierra 2 de DC, los cómics y eso, ¿no? O sea, toda vez que empiezan los cómics hacen referencia al reinicio de Superman. Y ya lo dije, loco, queremos ver cómo avanza el personaje.
O sea, esto es cada vez que viene un escritor nuevo, te hace un reboot de Superman y una forma diferente de cómo era su venida a la Tierra, su desarrollo. O sea, yo quiero ver, loco, cuando pelea con Darkseid. No importa si lo hace Zack Snyder, quiero ver cómo pelea con Darkseid. Quiero ver la conformación de una Justice League. ¿Entendés? Quiero ver cómo van y pelean con los bichos del espacio. Quiero ver realmente poner a tope la capacidad de cada personaje para resolver problemáticas, loco. No quiero ver más este tipo de cosas. No quiero ver más reinicios. Entiendo por ahí que en una película quieras hacer alusión 2 minutos de cómo llegó a la Tierra en alguna cosa, lo entiendo, pero todo un reboot, loco, de esto basta, man. Ya todos sabemos cómo es, salvo que, bueno, vayas a hacer una locura como la que todos están haciendo siempre, ¿no? Que a ver, que ahora lo quiero hacer al inicio de Superman, que bueno, iba a la escuela y en vez de estar con Lana Lang, estaba con Lanolon, ¿entendés? O se enamoró de un chico de intercambio que vino a Smallville. Que no me sorprendería para nada. Aparte, miren qué bueno que fui. Les fui dejando la fotito mientras hablo, ¿no? Bueno, sigamos. El universo extendido es una nueva película original de Superman, pero el resto de los títulos serían revelados más adelante, al inicio del 2023. Este es uno de los motivos por los cuales Henry Cavill deja el personaje. No creo que sea exactamente ese, pero bueno. Hay algo en Warner con Cavill. Aún no ha sido revelado, pero gracias a la filtración de una diapositiva, y digo filtración poniendo los símbolos de comillita, porque esto huele mal en Dinamarca, de una diapositiva, una presentación durante una reunión interna, tenemos el nombre de las producciones que llegan al universo extendido durante la primera fase. Y esto es muy loco porque te tiran la info esta, pero no te dicen de dónde viene, de dónde salió, quién, no te dicen nada. Así que, de vuelta, tomémoslo con pinzas. Las producciones de la primera fase del nuevo universo extendido. Ha bastado una foto mal tomada, y acá tengamos cuidado, mal tomada de la diapositiva proyectada durante una reunión interna en las oficinas de ese estudio para conocer las primeras 5 producciones. Estas constituyen parte de la primera fase del universo extendido. La primera sería Superman The Last Son, o El Último Hijo, finales del 2024. Green Lantern, Linterna Verde, The Reign of Power... Ya el título huele a mierda total. Ojalá que tengamos un Linterna Verde copado, pero loco, después le van a poner The Reign of Power con todo el quilombo que hubo. No sé, boludo, ponele el anillo esmeralda, no sé. Verano del 2025. Teen Titans Judas Contract, que la vimos en animado, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace 5 años salió Judas Contract. Estaba buena la peli, yo qué sé. Finales del 2025. Night of Arrow, inicios del 2026. A esta le tengo unas ganas, loco. Yo siempre dije que mi personaje favorito es Superman, He-Man, y después, así como más mundano, ¿cómo se llama? Flecha Verde. Me encanta. Aparte hay unos cómics de Flecha Verde que están tan buenos. Inicio del 2026. Justice League. Y hablando de Reign of Power, un segundito. Salió un cómic de El Señor de los Anillos, que en realidad es sobre la vida de J.J.R. Tolkien en la guerra, ¿no? Yo no lo leí, no sé si está bueno, no sé si está bien adaptado o nada. Pero si lo llegan a querer, como siempre digo, me avisan y se los comparto. O sea, me avisan, me mandan un mail. Eso significa. No por Instagram, no por Twitter, no por Facebook. Me mandan un mail que está en la caja de comentarios diciendo lo quiero. Y así como me han escrito 100 personas que le he mandado a las 100 personas lo de Warhammer o lo que me han pedido, tendrán el cómic. Repito, no sé qué tal es. Y por último tenemos a la Justice League, la Liga de la Justicia, Tower of Babel, finales de 2027. Esa me pinta que está buena. Aparte Justice League, oh. Lo que pasa es que el tema es que... A ver, no me estás anunciando Wonder Woman, lo cual me parece bastante complicado. No me estás anunciando un Batman, lo cual es bastante complicado, porque te están faltando las 2 patas centrales de la Justice League. Acá vemos, ¿ves? En la foto tenemos Superman The Last Son
acá tenemos la de Lantern, la de Teen Titans, la de Flecha Verde y la de la Justice League, ¿no? En el medio obviamente deben faltar cosas, salvo que de Teen Titans, no sé, no salga Batman y salga, no sé, me parecía una locura igual, ¿no? Estoy especulando, pero que salga Ala Nocturna, Nightwing, y en Justice League lo pongan como Batman. Pero no sé, tampoco, a ver, Flash tiene que estar también en la Justice League. O sea, no puede faltar Linterna Verde. Primero no puede faltar Superman, Batman y Mujer Maravilla. Después de ahí podemos decir si puede estar el Marciano Verde. Si tiene que estar, Linterna Verde y Flash. Después podemos decir, bueno, puede estar Flecha Verde, puede estar Halcón, puede estar, bueno, no sé, Shazam no es muy de la Liga de la Justicia, aunque siempre ha participado. Pero bueno, ya nos estaríamos metiendo en la Extended Justice League. Bueno, por línea de tiempo en la gráfica dispositiva filtrada, todo parece indicar que la primera fase del universo DC se compone de estas 5 películas, únicamente. The Flash, la película en solitario del personaje con Ezra Miller, parece que sigue adelante siempre y cuando sus escándalos lo permitan. Su estreno está programado para el 16 de junio del 2023. Ya veremos, chicos, se hizo un poquito largo, pensé que iba a ser un videito de 5 minutos, me copé hablando, me pasa siempre, ya me conocen, así que felices 16 minutos de vidas perdidos en mi video. Así que como siempre digo, espero les haya gustado el video y... no, iba a decir otra cosa, pero game over.